Muy buenas tardes, mis amados hermanos. En esta tarde, una vez vamos a transmitir la palabra de Dios por este medio y vamos a tocar un tema en esta tarde, la cual le vamos a poner por título El orden de la familia de acuerdo a como Dios lo ve conforme su corazón. En la palabra de Dios no encontramos en ningún pasaje de la Biblia que nos señale paso a paso el orden de la familia, ni cuáles son las prioridades. Pero sin embargo, podemos mirar en las Escrituras, podemos mirar los principios generales para ver cuál es la prioridad en nuestras relaciones en la familia, para que sea conforme la voluntad y conforme el corazón de Dios. Y en esta tarde te voy a invitar a que abras tu Biblia en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, 6 y 7. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así dice la palabra del Señor. Entonces aquí, como dijimos en el principio, que las Escrituras nos van a hacer ver los principios generales de cuál es el orden de la familia para con Dios, para que sean bendecidos, para que la familia sea bendecidos, para que el esposo sea bendecido, para que la esposa sea bendecida y para que los hijos también sean bendecidos. Es importante que como iglesia, como pueblo de Dios, podamos nosotros entender esta palabra, que quede sembrada, que quede sellada en lo más profundo de nuestros corazones. Dice aquí la palabra, dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo primero que Dios nos pide es que le entreguemos todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma. Y dice que esas palabras, o sea, la palabra de Dios, dice que debe de estar en nuestro corazón, debe de permanecer en nuestro corazón. Y ahí nosotros vemos que si todo el corazón, el alma y la fuerza de uno está comprometido a amar a Dios, entonces quiere decir que la prioridad es para Él. Un compromiso en nuestro corazón para amar a Dios. Y debe ser de voluntad propia, porque queremos, porque lo anhelamos, porque lo deseamos, porque entendemos que el amar a Dios y ponerlo en primer lugar, hay una promesa de parte de Dios para con nosotros, para nuestra familia y para nuestros hijos. Si tú eres alguien que está casado, que está casada, estás formando una familia, debes de entender que un hombre casado debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Nosotros vemos aquí en Efesios capítulo 5, versículo 25, eso lo puedes leer posteriormente en tu casa. Nos enseña la palabra del Señor que la prioridad de cómo nos enseña el Señor Jesús es que Jesús, después de obedecer a nuestro Padre Celestial, de glorificar al Padre, ¿sí?, después lo hace con la iglesia. Ahí vemos nosotros
claramente que Jesús fue obediente al Padre. Primero amó al Padre, le dio la prioridad a nuestro Padre Celestial, al Creador de los cielos y la tierra. Entonces nos enseña a que debemos de obedecer primero a Dios, como dice aquí en Deuteronomio, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Posteriormente, Jesús, una vez que Él entrega su vida para darnos salvación y vida eterna, ahora ese amor que ha recibido del Padre, ahora lo derrama con la iglesia. Por amor a la iglesia, nuestro Señor Jesucristo da su vida por cada uno de nosotros para darnos salvación y vida eterna. Entonces, si nosotros entendemos eso, ahí mismo Jesús nos está enseñando la prioridad, primero Dios y luego la iglesia. Y recordemos que ahí en Efesios capítulo 5 dice la palabra del Señor, dice que el varón debe de amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Entonces primero fue obediente al Padre y después Dios derramó Jesús su amor hacia la iglesia. Entonces ahí vemos las prioridades. Primero Dios, en primer lugar, posteriormente a la esposa, que es comparada como la iglesia, y posteriormente a los hijos. Ahí en Deuteronomio, regresando a la misma palabra, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, aquí nos está diciendo el Señor que la palabra de Dios es bien importante que la abracemos, que la palabra de Dios la estemos escudriñando, que la estemos leyendo de una manera constante para que podamos decir que está la palabra sobre nuestro corazón. Entonces, ustedes como padres, o sea, tú como padre, tú como madre, es importante que le des esa prioridad a la palabra para que puedas ser obediente a Dios, te enamores de Dios, seas fiel a Dios, para que posteriormente, dice aquí, que si ya está esa palabra en tu corazón, ahora tú la podrás repetir a tus hijos. Tendrás las convicciones firmes de repetírselas a tus hijos, de llevárselas a tus hijos. Y entonces dice que hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Aquí la palabra de Dios nos enseña que en todo lugar, en todo tiempo debe de estar la palabra de Dios. En el trabajo, cuando estás en el trabajo, siempre debe estar la palabra de Dios sobre tu corazón, para que todo lo que estás haciendo lo hagas con ese amor hacia Dios, y entonces ahí estarás viendo que le estás dando la prioridad, que estás poniendo en primer lugar a Dios, porque no nada más es decir, pues es que yo pongo en primer lugar a Dios y por eso me congrego, o yo pongo en primer lugar a Dios y por eso oro. No, aquí está diciendo en todo lo que hagamos, que la palabra de Dios esté en nuestro corazón. Porque ¿cómo nosotros vamos a repetir a nuestros hijos la palabra de Dios si nosotros no la leemos, si tú no la lees? ¿De qué manera tú les vas a enseñar? ¿Qué es lo que tú les vas a enseñar a tus hijos si tú no lees la palabra? ¿Qué enseñanza les vas a dar? Poner en primer lugar a Dios, siendo el primero por sobre todas las cosas, es que esté su palabra sobre nuestro corazón. Y de esa manera podemos enseñar a los hijos. Y luego no solamente eso, dice en el versículo 8, dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales frente a tus ojos, que siempre las estés viendo. O sea, que puedas, no sé, poner la palabra, las escrituras en cuadros, en tus ventanas, en tus puertas, para que siempre estés meditando la palabra de Dios. Aquí nosotros vemos claramente la prioridad del orden en la familia para que sea bendecida. Muchas veces hemos encontrado en los hogares cristianos que no hay un orden en la familia, no hay respeto de los hijos sobre sus padres, no hay respeto de los hijos sobre su madre, ¿sí? Porque hay familias donde no está el padre, está la mamá. Y la palabra de Dios nos dice claramente, dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo lo que hagas. En otras versiones dice: para que seas prosperado en todo lo que hagas y se alarguen los días de tu vida sobre esta tierra.
La importancia de honrar a los padres, la importancia, tú joven que me estás mirando en este momento, yo sé que están viendo este video, la familia completa, lo están escuchando, y yo te voy a pedir, tu joven, que pongas atención a esta palabra porque es bien importante. Tú tienes una vida por delante, una vida en donde tú quieres ser feliz, una vida donde tú quieres ser prosperado, pero el principio para la prosperidad en tu vida, tú como hijo, ¿sí?, es honrar a tus padres, saberlos honrar, y que no sea que el orden de Dios esté invertido y que tú seas el que gobiernes en la familia. Eso no te va a traer bendición en tu vida personal. Tu madre, tus padres son los que deben de llevar el liderazgo en tu familia. ¿Para qué? Para que tú seas bendecido, para que seas prosperado en todo lo que hagas. Nos hemos encontrado con personas de todas las edades, tanto jóvenes como personas ya grandes, ancianos, que nunca prosperaron en su vida. Y cuando nosotros preguntamos el por qué, es porque tuvieron situaciones con sus familiares, con sus padres, porque tuvieron problemas, porque no los respetaron, porque no los honraron. Y muchas veces por esa situación nunca se dieron cuenta que no pudieron ser bendecidos porque no honraron a sus padres. Por eso es que es importante el establecimiento del reino de Dios en la familia. Muy importante, eso grábatelo bien. Tú como padre, incúlcalo a tus hijos. Debe de haber un respeto hacia los padres. Debe de haber un respeto, a una honra hacia ellos. Es bien importante porque todo esto es espiritual. Aquí nosotros vemos en Efesios 5, versículo 31. Yo creo que vamos a ir a esa escritura. En el versículo 31, 5 versículo 31, dice así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahí tenemos un orden en el matrimonio, y esto va para el matrimonio, exclusivamente el esposo y la esposa. Muchas veces la esposa toma todas las decisiones y está invirtiendo el orden, y no está dejando que el esposo sea el que lidere el hogar. Por lo tanto, ya no están estableciendo el orden correcto, ya no hay un establecimiento del reino de Dios. Y es importante que los padres establezcan primero este reino como matrimonio, para que así puedan criar a sus hijos de una manera que sean piadosos. Porque es importante criar a los hijos en el orden de Dios, en el camino de Dios, porque es la siguiente generación de todos aquellos que amen al Señor con todo su corazón. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Vamos ahí a la escritura de Proverbios capítulo 22, versículo 6. Mira lo que dice. Dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño desde pequeño, para que cuando sea grande no se aparte de él. La importancia de poner en primer lugar a Dios, que el matrimonio ponga en primer lugar a Dios. Si el matrimonio no sigue las cosas de Dios, ¿cómo lo seguirán los hijos? No podrán hacerlo. Siempre tiene que haber un ejemplo de los padres, un ejemplo del padre, un ejemplo de la madre, que puedan ver sus hijos el amor que le tienes a Jesús, el amor que le tienes a Dios, que tú puedas enseñarles paso a paso, que se enamoren de Cristo, que puedan ver que es una gran bendición amar a Dios. Ahí está la bendición de la familia, ahí está la bendición de la prosperidad, ahí está la bendición de la economía, ahí está la bendición espiritual, ahí está la bendición emocional, cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios.
Y aquí en Proverbios lo dice claramente. Es bien importante, ¿sí?, que podamos instruir a los hijos en el camino de Dios. ¿Para qué? Para que nunca se aparte de él. Hoy en día, ¿cuántos hijos de las familias son indiferentes a las cosas de Dios? No quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocen, porque no saben, porque aún no han entendido la importancia de que caminen en el camino de Dios. Y los padres pues no se preocupan, a lo mejor dicen, no, pues en su tiempo. Ajá, pero en su tiempo. Y si llega un momento y se pasa algo, ¿cuántos padres hoy en día se preocupan por el alma de sus hijos? Ellos piensan que muchos piensan que porque están jóvenes no les va a pasar nada. Muchos piensan, y aún los jóvenes piensan que por estar jóvenes, pues ya tienen la vida comprada y que tienen muchos años por delante. Y no sabemos. Hoy estamos aquí, mañana quién sabe. Es necesario que como padres tomemos esa responsabilidad delante de Dios. Es muy necesario. Efesios 6:4. Vamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4. El libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. Aquí como nosotros como padres, tú como padre, ustedes como padres, es importante que tomen en cuenta esta palabra. Dice aquí en el versículo 4, dice, padres, no provoques a ira a vuestros hijos, no los hagas de enojar. Y eso no quiere decir que los vas a consentir, eso no quiere decir que vas a dejar que hagan lo que ellos quieran. Algo que hemos aprendido en todo este tiempo es que nosotros como padres siempre vamos a estorbarles en su vida de nuestros hijos. ¿Cómo es estorbarles? En todo lo que no sea correcto, que nosotros disciernamos todo lo que no es correcto, lo que les puede hacer un daño, los que le puede provocar algo que no les sirva para su vida futura. Ahí hay que estorbarles. Y muchas veces los hijos no les va a gustar, les van a confrontar, se van a hasta enojar con nosotros, se van a enojar contigo. Pero es mejor que tú les estorbes en todas las cosas que no están bien delante de Dios. Es importante, es necesario. Aquí cuando dice que no provoquen a ira, es que tú no los hagas de enojar con situaciones, con cosas, con tal de estarlos molestando. Si ellos tienen un buen comportamiento, si ellos tienen una disciplina, si ellos son obedientes, no tienes por qué provocarlos a ira, no tienes por qué hacerlos enojar. Y tenemos que discernir, porque muchas veces dicen, es que pues la palabra de Dios dice que no haga de enojar a mis hijos. Ajá, pero por eso los vas a dejar que hagan lo que quieran. Por eso los vas a dejar que vivan una vida de libertinaje, que tomen sus decisiones como quieran, y por aquí no los consientes, se van a enojar contigo, te van a faltar el respeto, te van a deshonrar, y no les vas a enseñar que honrar a los padres es el comportamiento que ellos tengan fuera de casa cuando están solos, que tengan temor de Dios. Entonces nosotros tenemos como padres la responsabilidad, ¿sí?, de guiarlos en ese camino. Pero sí es importante que no provoquemos a ira con cualquier cosa a los hijos. Si ellos son obedientes, muchas veces cuando son obedientes ellos saben que están caminando correctamente, y si nosotros todavía queremos darles más exigencia, entonces estamos provocando a nuestros hijos. Es importante que meditemos cómo es su comportamiento.
Vamos a abrir una escritura más en Deuteronomio capítulo 5 versículo 16. Deuteronomio capítulo 5 versículo 16. Dice la palabra del Señor, dice así: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Te lo vuelvo a repetir. Fíjate lo que dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y ahí, si nosotros vemos y sigues leyendo los contextos, nos está hablando de los 10 mandamientos. Este es un mandamiento de parte de Dios para todos los hijos de los hombres, para toda la tierra. Honra a tus padres para que tus días sean prolongados y para que te vaya bien en todo lo que tú hagas. Aquí no especifica un límite de edad. Eso quiere decir que mientras nuestros padres vivan, debemos de honrarlos mientras estén aquí en la tierra. No sé, a lo mejor tú tienes 20 años, 25, 30, 40, 50, tal vez 60 años, y a lo mejor tus padres todavía viven. Entonces tú debes de honrar a tus padres. Mientras ellos estén aquí en la tierra, nuestro deber como hijos, tu deber como hijo es honrar a tu padre y a tu madre. Es importante que lo podamos entender. Ahora, desde luego, que cuando ya es una vida adulta y él ya no está obligado el hijo a obedecer a los padres, pero sí a honrarlos. ¿Por qué? Sobre todo cuando ya, más bien cuando ya se casa, cuando forma su familia, ¿sí? Ahora su prioridad primero debe de ser su esposa, sus hijos y después sus padres. Pero hasta que ya forme una familia, si tú eres alguien que está soltero, que está soltera, tu prioridad son tus padres primero. Primero Dios y luego tus padres. Pero si ya tú ya formas tu familia, primero tu esposa y luego tus hijos y luego tus padres. Ese es el orden de Dios. En primera de Timoteo capítulo 5, mira lo que dice. Primera de Timoteo capítulo 5, y con esta escritura vamos a terminar. Obviamente que vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios con los mismos temas para que podamos entender lo que es la familia. ¿Sí? Aquí en Timoteo, primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Capítulo 5 versículo 8. Dice la palabra del Señor: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí está hablando de una responsabilidad, sobre todo de los varones, cuando ya se casan. O sea, Dios nos pone como proveedores para el sustento de la casa. Y aquí dice, si alguno no provee para los suyos, que está hablando de una familia. ¿Cuáles son los suyos? Es su familia. En este caso sería su esposa y sus hijos, ¿sí? Y mayormente para los de su casa, ¿sí? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que muchas veces, ¿verdad? Dicen, hay algunos que dicen, no, dice, primero yo primero conocí padre y madre, le dicen a su esposa, ¿no?
o la esposa le dice a sus hijos, y por lo tanto primero mis padres. Y ¿sabes qué? Todos aquellos que piensan eso están en un error. Primero es la esposa, después los padres. Primero la esposa, los hijos y después los padres. Eso es el establecimiento del orden de Dios. Y después, obviamente también los hermanos. Ajá. Entonces, esto es importante. Es importante que lo podamos entender. Anhela en mi corazón que esta palabra sea de bendición para tu vida. Que la tomes, que la abraces, porque es parte de la doctrina de los apóstoles, de la doctrina que Dios nos ha dejado por medio de su iglesia, la iglesia primitiva del primer siglo, en donde se establece el reino de Dios, porque hoy en día se ha perdido ese reino. Muchos leen la palabra de Dios, muchos van a la iglesia, adoran a Dios, pero no tienen establecido el reino de Dios. Y para poder entrar en el reino de Dios es importante establecerlo. Primero, nosotros en nuestra vida, dando en primer lugar a Dios. Segundo, como familia, como matrimonio, primero amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y posteriormente como familia, ¿sí? Que puedas darle la prioridad a tu esposa, que puedas darle la prioridad a tu esposo, después a tus hijos, después a tu familia. Ese es el orden para que en la familia sea bendecida. Que Dios te bendiga y te guarde, y que sea de gran bendición esta palabra. Abrázala y que quede sobre tu corazón, en el nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga.